Hola chicos, otra vez. Bien, en esta ocasión vamos a explicar los tipos de narradores que existen. Los narradores que tenemos son el autodiegético, intradiegético y extradiegético. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Bien, para comenzar, tienen que saber que diegético viene de la palabra diégesis, que significa exposición, relato o explicación. Por favor, grábense relato. Lo más importante es que se graben relato. El primer tipo de narrador es el autodiegético. Auto proviene del griego y significa uno mismo, propio o por sí mismo. Entonces, como quedamos que iban a recordar la palabra relato, vamos a hacerlo así. Auto significa propio y diegético en este caso es el propio relato. El narrador autodiegético es aquel que cuenta su propia historia, es aquel que cuenta su propio relato. El narrador autodiegético está escrito en primera persona. Y es esa historia que comienza: yo un día me encontraba haciendo esto cuando sucedió tal cosa. Ejemplos. Un ejemplo que es muy claro, pero no sé qué tanto lo conozcan, y si no lo conozcan, véanlo. Es una película muy bonita de Disney que se llama Las locuras del emperador. Las locuras del emperador está narrada en primera persona. Comienza el emperador enfocando una cámara en la que comienza su historia y él dice que va a contar su historia. Otro ejemplo de narración autodiegética es la película de Ratatouille. Ratatouille comienza Remy contándonos su historia, cómo él estaba en la casa del campo y todo eso, y al final nos damos cuenta que está él sentado en el pequeño restaurante que ya pusieron, que se llama La Ratatouille, en donde está la sección de mesitas para que comieran los ratones, bueno, las ratas, y él está contando a algunas ratas que son sus comensales la historia, y ahí termina la película. Ese es un tipo de narrador autodiegético, el que cuenta su propia historia y va en primera persona. Ahora, los defectos de este narrador son que no siempre sabe toda la información. ¿Por qué? Porque si estoy contando mi propia historia, yo solamente puedo contar lo que he visto o lo que me ha contado alguien más, pero no puedo dar certeza de ello. Entonces, como narrador, solamente puedo contar mi perspectiva, mi punto de vista. Bien, el segundo tipo de narrador es el intradiegético. Intra, en latín, significa dentro de o al interior de. Esto significa que el narrador intradiegético se encuentra dentro de la historia, pero no es el protagonista, no está contando su propia historia. Está dentro de la historia, pero está contando la historia de alguien más. Es como si yo en este momento me pusiera a contarles la vida de mi abuela. Yo en algún momento estuve presente en la vida de mi abuela, viví muchos momentos con ella, pero yo no soy mi abuela y por lo tanto no les puedo decir absolutamente todo lo que ella sabía. Yo, por ejemplo, les puedo contar algo que observé por ejemplo, en sala de maestros de alguno de mis compañeros maestros, algo que él me contó o que ella me contó, que algún profesor me contó, pero no es mi historia. O algo que sucedió dentro de la sala, pero el afectado fue otra persona. Yo lo vi, pero no es mi historia, ¿de acuerdo? Un ejemplo de narrador intradiegético dentro de las películas, y otra vez, ya sé que ya la mencioné, pero la vamos a volver a utilizar de ejemplo,
es la película de Enredados. Al final de la película nos damos cuenta que el que está narrando la historia es Eugene. Sí, Eugene. Y él no es el personaje principal, porque ya quedamos en el video anterior que el personaje principal, la protagonista es Rapunzel y la antagonista es la mamá de Rapunzel, o bueno, la bruja que quiere sus poderes. Y Eugene, o Eugene creo, es un personaje secundario, es el aliado de Rapunzel. Y además es el narrador, es un narrador intradiegético porque sí vive parte de la historia junto con Rapunzel, obviamente no los 16 años que estuvo encerrada en la torre, pero la parte más importante de la historia, que es cuando ella sale y logra alcanzar su objetivo y tiene que luchar contra el antagonista, eso sí lo vive él y él es el que narra la historia y al final nos damos cuenta de ello. Bien. Ahora, el último tipo de narrador. Es el más común, pero tiene como muchas características. Es el narrador extradiegético. Extra viene del latín, es una palabra muy común en el español y significa, además de, que es para lo que lo utilizamos normalmente, llévate un 20% extra de producto por el mismo precio, ¿no? No, en este caso no va a ser además de, sino su segunda definición, que es fuera de. El narrador extradiegético está fuera de la diégesis, está fuera del relato. Entonces, el narrador extradiegético tiene una característica que no puede tener el autodiegético ni el intradiegético. Mientras que el intradiegético solamente puede ver su perspectiva y contar la historia desde su punto de vista, ¿qué dije? ¿Autodiegético? El autodiegético puede ver solamente su perspectiva y su punto de vista. El intradiegético puede conocer la perspectiva del protagonista y tal vez su perspectiva es un poco más amplia porque nos puede decir lo que supo desde distintos puntos de vista o de otras voces, pero no puede ver el panorama completo. Es decir, el narrador intradiegético, a pesar de que tiene una visión un poco más amplia que el autodiegético, no lo puede ver todo. En cambio, el narrador extradiegético es un narrador que se encuentra completamente fuera de la obra. Y es ese narrador que cuando comienza la historia nos dice, había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar, una princesa que tenía que ser rescatada por un caballero, pero mientras tanto, en el pueblo de varios kilómetros, o bueno, no sé, 3 montañas después, se encontraban sus verdaderos padres. Vaya, el narrador extradiegético lo sabe todo acerca de la historia porque está fuera de él, de la historia. Ahora, al narrador intradiegético también se le conoce como narrador omnipresente. Ojo, no es ovni, no es de objeto volador no identificado. Es omni, O-M-N-I. ¿Sale? Ahora, la palabra omnipresente en latín significa todo. Todo, así simplemente significa todo. La palabra omni significa todo. Omnipresente significa que está presente en todos lados. Otras palabras donde encontramos el prefijo omni es en omnívoro. Ustedes saben que hay animales carnívoros, que son los que comen carne, herbívoros, que son los que comen hierba, y omnívoros, que son los que comen de todo. Y aquí tenemos todo, ¿de acuerdo? Omnívoro. Y por último tenemos nuestra palabra que es omnisciente. El narrador extradiegético es omnipresente, sí, pero sobre todo es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente?
Ya quedamos que omni significa todo. No veo. Omni significa todo. Y siente viene del verbo en latín scire, y scire significa saber. Es decir, el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo acerca de la historia. ¿Qué otra cosa? Bueno, no. ¿Qué otra cosa no? ¿Qué otro elemento encontramos en el mundo que pueda ser omnisciente? Bien. Seguramente si ustedes en algún momento han ido a la iglesia, han escuchado que Dios es omnipotente. Potente significa poder en latín. Entonces, omni, todo, potente, poder, significa que Dios lo puede todo. Y también es omnipresente. Es decir, Dios está presente en todos lados. Y por último, también Dios es omnisciente. El único que puede saberlo todo es Dios, por eso es omnisciente. En este caso, el narrador extradiegético u omnisciente tiene dentro de una historia, dentro de un libro, por ejemplo este, o este, o este, el narrador omnisciente tiene la capacidad de saber absolutamente todo dentro de su obra. Es decir, esta obra que fue escrita por Víctor Hugo y es el señor que aparece en la portada, que se llama Los Miserables, está escrito en este tipo de narración. Es un ejemplo. En esta obra, Víctor Hugo, que es el autor, utiliza el narrador omnisciente, y dentro de la obra este narrador es como un dios porque lo sabe todo. Entonces, muchas veces seguramente ustedes se han preguntado, ya sea leyendo un libro o en una película, cómo sabemos todo eso acerca de la historia. Normalmente, cuando tenemos ese tipo de cuestión de, ay, es que cómo puede ser posible que el narrador pueda decirnos tanto, es porque el narrador es omnisciente, lo sabe todo. Ahora, ¿por qué es importante el tipo de narrador? Porque no es lo mismo que yo les diga, que yo les cuente mi historia desde mi punto de vista. Yo soy Ciania Rulli Guerrero, nací en Cuautitlán, tengo 30 años, etcétera, a que alguien más les diga, ella es Ciania Rulli Guerrero, es mi amiga, nació en Cuautitlán y tiene 30 años. A que una persona que, bueno, no, eso no se podría, pero supongamos que haya alguien o algo que pudiera decirles todo acerca de mí. Ella es Ciania Rulli Guerrero, tiene en este momento 30 años, nació en Cuautitlán. Yo no la conozco, pero sé todo acerca de ella. Es decir, como si fuera una Wikipedia acerca de mi vida, que lo tuviera absolutamente todo ahí. Ese es un tipo de narrador omnisciente, omnipresente. Y sirve para dar una sensación distinta a la forma de narrar cuando escribimos un texto. ¿Por qué? Porque el tipo de emoción que se da, dependiendo del tipo de narrador, es distinto. No te causa lo mismo la historia que es narrada por Remy en Ratatouille que la que es narrada por Eugene en Rapunzel. Ahora, justamente tocando otra vez el tema de Ratatouille. Al final de la historia, cuando Remy está en el restaurante terminándole de contar a las demás ratas su historia, el papá le dice, se hubiera escuchado mejor
si yo lo hubiera contado. Y aquí quiero hacer una ejemplificación. Como Remy contó su historia, la historia es autodiegética. Si su papá hubiera contado la historia sería intradiegética. Y si ninguno de ellos hubiera contado la historia y tuviera un narrador externo como tipo La Bella y la Bestia, que comienza con un narrador externo, extradiegético, con un narrador externo hubiera sido una historia extradigética. O sea, si la historia hubiera comenzado como había una vez en las afueras de París una rata que tenía un olfato muy desarrollado y eso hacía que tuviera muchos problemas en su colonia y entonces comenzara la historia, ese sería un narrador extradigético. Y al final hubieran cerrado con, y esta fue la historia de Remy. Pero no, la historia comienza con Remy contando su propia historia y justamente en la escena en la que va saliendo con el libro de Gusto sobre la cabeza huyendo y dice, este soy yo. ¿Se acuerdan? Bueno, ok. Espero que les haya aclarado los tipos de narradores que existen. La mayoría de los cuentos clásicos o infantiles, no me gusta llamarlos infantiles porque realmente no son solo para niños. Y ustedes ya leyeron algunos. Leyeron La Sirenita, leyeron Rapunzel, leyeron El pescador y su mujer y además El príncipe feliz. La mayoría de esos cuentos que son clásicos que se escribieron en el siglo XIX o se recopilaron en el siglo XIX están escritos de manera extradigética. Si ustedes quieren cambiar la diégesis y hacerlo autodigético o intradigético para su proyecto, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Recuerden que no tienen que ser precisamente estos cuentos, pueden ser algún otro cuento que les haya gustado. Procuren que no sean muy largos para que los puedan cambiar sin tener que transformar 10 páginas de cuento, ¿sale? Bien, espero que les haya ayudado mucho. Este es el último video de esta semana. Les reitero, el proyecto lo pueden entregar hasta el lunes y lo voy a meter en el reporte semanal de la próxima semana. Chicos, que tengan bonito día, cuídense mucho. Cualquier cosa, llámenme, tienen el número telefónico que puse a su disposición o envíenme un correo. Todavía me faltan varios correos por revisar, pero ya muy pronto ya voy a tener todo revisado, porque además mañana tengo que mandar listas. Si no me han enviado trabajos de primera y segunda semana, por favor envíenme. Y ya vi que muchos de los que todavía no me habían enviado nada ya comenzaron a enviarlo. Lo antes posible para no tener problemas con el registro de sus actividades. Bonito día, cuídense mucho.